Umbrales Academy, institución de referencia en neuroeducación y formación continua en América Latina, se honra en recibir a Miriam de Luna Jiménez en sus programas académicos. Especialista en desarrollo infantil, psicoterapia de juego y estimulación temprana, cuenta con una amplia trayectoria en evaluación, intervención y formación en el ámbito del desarrollo infantil y el lenguaje. Es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, maestra en Psicoterapia Infantil por la UNAM y candidata a doctora en Investigación Psicológica. Además, está certificada en Psicoterapia de Juego, Psicología Perinatal y Masaje Infantil. Con más de 16 años de experiencia, ha trabajado en valoración integral, estimulación temprana, psicomotricidad y lenguaje, impartiendo talleres para padres y docentes y diseñando programas de estimulación y desarrollo infantil. La alianza entre el prestigio de Umbrales Academy y la trayectoria de Miriam de Luna Jiménez garantiza un espacio de aprendizaje e innovación para docentes, terapeutas y profesionales del desarrollo infantil en la región. Muchas gracias a todos y a todas que están por aquí. Si me ven, no sé si me ven en la pantalla grande. Les agradezco mucho que hayan ustedes pues tomado el tiempo de este domingo, ¿no? Que es día normalmente de descanso, pues para participar en este foro con este tema que les voy a compartir. Voy a dar inicio a la presentación para iniciar con el tema. Como les comentó la moderadora, el tema del día de hoy es la autorregulación emocional en la infancia y vamos a hablar tanto de las bases teóricas como de algunas estrategias para el abordaje. Es un tema bastante ambicioso, ojalá que podamos cubrirlo de manera amplia. Quizás pues es algo que de pronto a veces quisiera uno, perdón, lograr. Espero que esto se pueda. Primeramente, lo que tenemos que hablar es de por qué es tan importante hablar de autorregulación. Para los que son docentes, para los que están frente a aula o para los que están en apoyo externo, ya sea de manera, pues en la parte curricular o en la parte de terapias, sabrán que uno de los principales motivos de consulta de tanto padres como maestros, como especialistas, es el tema de la autorregulación en los niños, principalmente en la edad preescolar y en la edad escolar. Si bien después de pandemia pues nos hemos enfrentado a diferentes retos con los que hemos venido a sortear, uno de ellos es la autorregulación y bueno, que está de la mano con muchos otros factores como lo es el aprendizaje, la conducta y el desarrollo socioemocional de los niños. Sabemos que si un niño cuenta con las bases sólidas para regularse, para tener autocontrol, tanto conductual como emocional, va a ser un niño capaz de explorar el mundo de manera independiente, va a ser capaz de socializar con otros niños y adaptarse a su entorno y va a ser capaz también de adquirir nuevos aprendizajes. Y por el contrario, sabemos que si esto falla, pues tenemos a la vista situaciones de disregulación, como lo que nosotros normalmente vemos en el aula, situaciones que van desde el berrinche, los conflictos con los compañeros, las frustraciones cuando llegan a hacer las tareas o cuando no entienden alguna situación en clase, hasta cuestiones ya más disfuncionales que podemos llegar a observar, que pueden ser problemas de conducta, temas de agresión, temas de conductas oposicionistas desafiantes, conductas impulsivas que vemos muy comúnmente en escenarios educativos, o sea, disfunción en la regulación emocional que llevan al fracaso escolar y a las dificultades en las relaciones. Como les digo, es un tema que abarca toda la infancia, desde que el niño es bebé hasta pues la edad escolar, y entonces vamos a ver que todos estos desafíos que estamos comentando actualmente se van presentando de distinta manera en las distintas fases del desarrollo del niño. Si ustedes tienen alguna cuestión o alguna pregunta específica que se presente en su práctica regular, quizás a lo mejor la puedan compartir para que la podamos comentar más adelante en la sesión de preguntas. Bueno, lo primero es hacer la diferencia entre la definición de autorregulación y regulación emocional. Hay autores que lo engloban todo dentro de un gran paraguas y hay autores que dan una especificidad
a la autorregulación, refiriéndose mucho más a la parte conductual, y hacen una diferencia con la parte de regulación emocional. Entonces, por un lado tenemos esta definición que a mí me gusta mucho, que es la de Rothbard, que es una de las autoras más importantes en el tema de temperamento y autorregulación. Dice que la autorregulación es la capacidad de modular y modificar respuestas emocionales y cognitivas por demandas específicas del medio. ¿Ok? Viene muy de la mano, ya lo veremos más adelante con el temperamento, el cómo podemos, yo siempre les digo a los niños, ponerle como un volumen, ¿no? Como si fuera un volumen de estos de la radio viejita, modular nuestras respuestas emocionales y cognitivas, pero también conductuales a las demandas del medio, que pueden ser tanto positivas como negativas, como vamos adquiriendo esa capacidad a lo largo del tiempo. Tenemos que dentro de la autorregulación hay varios factores que van de la mano. Por un lado, sabemos que entran factores fisiológicos muy importantes, ya los consideraremos. Por otra parte, están los estados internos de los cuales el niño, la persona es capaz de darse cuenta. Por otro lado, la parte del autocontrol, que nos referimos mucho más hacia la cuestión conductual, y la parte de conciencia, que es finalmente la ejecución que nosotros tenemos hacia afuera. Aquí tenemos otra definición en donde nos dice que esta parte de la autorregulación es esta capacidad del individuo para guiar y controlar su comportamiento de acuerdo con objetivos a largo plazo. Esto incluye monitorear el progreso, ajustar las estrategias y mantener la motivación incluso frente a desafíos o tentaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bien, finalmente estamos teniendo como diferentes enfoques, diferentes definiciones que nos van ayudando a entender qué es la autorregulación. En este caso nos hablan de que esta capacidad que tenemos para guiar y controlar nuestro comportamiento nos ayuda también a monitorear el progreso de nuestra conducta. Para esto también nosotros tenemos esta capacidad de automonitoreo y de ajustar estas estrategias si están correctas o incorrectas, si son acordes o no a los desafíos que se enfrentan, que se presentan frente a nosotros. Esto es muy, muy importante como tenerlo en cuenta porque si la persona o el individuo no es capaz de ajustar en las estrategias de autorregulación que va teniendo en función de las demandas del medio, sus conductas van a ser desadaptativas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y finalmente no vamos a tener una adecuada autorregulación. Decíamos que dentro de los procesos fisiológicos tenemos muchos procesos que van de la mano con las tareas de autorregulación. Las principales son las funciones ejecutivas que nos ayudan a orientar nuestras tareas hacia una meta. El control de impulsos que va de la mano con el control inhibitorio, con la iniciativa o la inhibición de una tarea. También el ajuste que nosotros tenemos que hacer con base a la planeación y a la organización de una tarea también tiene que ver. Entonces, cuando pensamos en autorregulación, tenemos que tener en la cabeza que también estamos hablando de procesos neuropsicológicos muy específicamente con funciones ejecutivas. Y cuando hablamos de niños, nosotros pensamos, ay, es que la planeación y la organización es una tarea que tienen que hacer ya más grandes o que a lo mejor van a ir adquiriendo conforme crezcan. Y la verdad es que no. La ciencia nos dice que muchas de las funciones ejecutivas se desarrollan en la edad preescolar. Cuando nosotros a los niños les damos tareas muy básicas, como el juego de Simón dice, que yo juego mucho con los niños en un jardín de niños a donde vamos a hacer prácticas en la Ibero, jugamos este juego de Simón dice, en el cual ellos tienen que estar muy atentos a mis instrucciones y cuando yo les digo Simón dice manos a la cabeza, Simón dice manos a las orejas, ellos tienen que atender a la tarea, poner atención y seguir mis instrucciones. Pero cuando yo no les digo Simón, ellos tienen que detenerse y decirme que no. Y decirme eso no lo hacemos. Para esto ellos tienen que tener varios procesos funcionando al mismo tiempo. Como decíamos, la parte de la atención, la observación, el contacto visual hacia la instructora, que soy yo, pero también el control inhibitorio de detenerse justo en el momento en el que cambia la instrucción y no digo la frase de Simón dice.
Entonces, desde ahí ya le estamos enseñando a los niños a trabajar con el control de impulsos, con el control inhibitorio, con su cuerpo, desde lo físico, desde lo sensorial, cuando hacemos estos juegos de 1, 2, 3 calabaza, cuando jugamos algún juego de mesa como es el Jenga, cuando bailamos una canción y seguimos los pasos, les estamos enseñando a los niños tareas que tienen que ver con funciones ejecutivas, como lo es el control inhibitorio, la memoria de trabajo, perdón, la flexibilidad cognitiva, que al final del día les van a ayudar a los niños, uno, a organizar su cuerpo, a controlarlo y después a ejecutar tareas también de acuerdo a lo que se espera de ellos afuera. Por otro lado, en cuanto a los procesos internos que va teniendo el niño, pues tiene que ver con estos estados de la persona para alterar o no cualquiera de sus respuestas, ¿no? Em, una persona que está enojada, un niño que está enojado puede decidir o no explotar, ¿no? Conductualmente o inhibir la respuesta. Y también ahí tenemos que ayudarles a los niños a moderar las respuestas de acuerdo al escenario, de acuerdo al contexto, pero también de acuerdo a la situación. Yo a los niños les enseño mucho a ponerle tamaños a las emociones para que de acuerdo a los tamaños de las emociones sean las respuestas, porque no se vale que una respuesta conductual a una emoción, a una situación chiquita, ¿no? Como puede ser a lo mejor que alguien tocó la oreja de un niño, sea una explosión tremenda de un tamaño gigantesco cuando no amerita esa situación. Entonces, el niño tiene que hacer una reflexión interna, que a veces es muy breve, ¿no? Y a veces es en automático, para decir cómo me voy a portar en esta situación. Tampoco queremos un niño totalmente inhibido, que no exprese emociones, que no platique nada de lo que le pasa, pero, perdón con mi tos, no queremos tampoco niños que exploten y tengan conductas emocionales inapropiadas ante situaciones que no lo ameritan, ¿vale? Bueno, vamos a avanzar. Hablábamos de estos factores intrínsecos de la autorregulación, no nos vamos a detener aquí, solo saber y considerar que hay muchos procesos que se llevan a cabo en el sistema nervioso, tanto autónomo, parasimpático, el eje hipotalámico, hipofisiario y renocortical, que están involucrados en procesos de autorregulación que también están fuertemente relacionados con nuestros procesos que llevamos a cabo en la corteza prefrontal y obviamente que el sistema límbico, que es el encargado sobre todo de regular las emociones, pues ahí tiene una función principal. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros como docentes, como educadores, como terapeutas que estamos frente a un niño trabajando, tanto la parte de regulación emocional como la parte conductual con ellos, tenemos que tener en cuenta que no es a veces solo un tema de si el niño quiere hacer berrinche o no, o si el niño se quiere controlar o no. A veces es un tema de madurez. Y a veces tiene que ver con un proceso cerebral, ¿no? O sea, un proceso de madurez cerebral y de neurodesarrollo que muchas veces no está alcanzando eh, eh, pues la edad cronológica que se esperaría, por ejemplo, en función de madurez, y que por eso el niño tiene respuestas inapropiadas a lo que esperaríamos para su edad. Y esto no siempre lo explica los factores externos, que ahorita vamos para allá. O sea, no siempre lo explica el que hay en casa no le ponen límites o hay, es que a lo mejor el ambiente en el que está rodeado pues es el que está favoreciendo o son las pantallas, ¿no? Claro que tienen que ver, pero muchas veces tenemos que tocar base con lo neurofisiológico para saber de qué manera estos procesos a nivel cerebral están funcionando correctamente para dar pie a un adecuado autocontrol. Por ejemplo, un niño en edad escolar, en primaria, en segundo de primaria, que se le hace chistoso
estar tocando con su lápiz en la banca, ¿no? Y estar dale y duro con el lápiz en la banca, a pesar de que la maestra ya le llamó la atención, de que sus compañeros lo ven como molestos o incómodos y que no alcanza a darse cuenta de esas pistas, ¿no? Visuales y de esa llamada de atención. Puede que tenga que ver un proceso también de neurodesarrollo en donde necesitamos apoyarle desde ahí para lograr ese autocontrol. Lo mismo que si a lo mejor tenemos situaciones en donde el impulso es tan fuerte, ¿no? Que a la primera de cambios, pues un niño responde impulsivamente cuando alguien lo molesta o le dice algo que no le gusta y él agrede, ¿no? Podríamos pensar, es un niño mal portado, es un niño mal educado, es un niño agresivo, pero también tenemos que considerar esta parte neurofisiológica. Y por otro lado, como lo decíamos, también tenemos que considerar los factores extrínsecos que contribuyen a la autorregulación. Y ahí sí tenemos que hablar de las características individuales del niño que tienen que ver con su género, con su temperamento, con el lugar en donde nació, con procesos y factores también socioculturales, socioeconómicos, con características de los padres, con la relación que hay entre los padres y entre los hijos y en sí en la familia con la que convive el niño y todo esto que está observando el menor para entonces saber cómo autorregularse. Siempre que trabajamos la parte de autorregulación con los niños, tenemos que irnos hacia la familia y le tenemos que decir a los papás, a ver, si ustedes no se aguantan las ganas de dar un grito, un castigo físico, y el niño está viendo que esa es la manera en la que están gestionando las emociones, ¿cómo esperaríamos que el niño podría regular él mismo sus emociones si el padre o la familia no los está pudiendo regular primeramente? Entonces, es el adulto el que tiene que poner el modelo, pero también el ambiente en el que se mueve. Un ambiente escolar en donde se permite, pues, las agresiones o a lo mejor conductas de bullying, cuestiones así, pues no va a favorecer la autorregulación del niño. Factores culturales que esté observando alrededor, afuera, en el vecindario, en el parque, en la familia externa, etcétera, etcétera, también van a influir en los procesos de aprendizaje del niño y por ende de cómo va a gestionar sus emociones. Y bueno, ya yéndonos a la definición específica de regulación emocional, que como les decía yo, entra dentro de este gran paraguas que llamamos autorregulación. em, Algunos autores, como Bruto en este caso, habla de que la regulación de las emociones se refiere a la configuración que uno tiene de las emociones, cuándo las tiene y cómo uno las experimenta o las expresa. Acá tenemos otra definición en la cual nos habla de la habilidad para gestionar y modular nuestras respuestas emocionales. Aquí sí ya nos eh, enfocamos específicamente a las respuestas emocionales de manera que faciliten el funcionamiento adaptativo, sobre todo en contextos sociales y personales del individuo. Esto incluye procesos como el control de impulsos, la regulación emocional y la planificación. Aquí mismo, en esta misma definición, podemos completar con esta parte en donde habla de que la autorregulación emocional incluye una serie de procesos que a veces son conscientes y a veces son inconscientes. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Influyen en la intensidad, la duración y el tipo de emoción experimentada. Fíjense qué interesante. O sea, la autorregulación también tiene que ver con la intensidad, con la duración y cómo decidimos expresar las emociones. Breve ejemplo, podríamos preguntarle a una familia o a un maestro, a ver, ¿qué tan intensas son las emociones de este niño? Tanto las positivas como las negativas. Hay quienes se ríen a carcajadas cuando no lo amerita la situación, o hay quienes el llanto es intenso, muy intenso. La duración, ¿cuánto se tarda el niño en calmarse o la niña en calmarse? Poquito, rápido o puede tardar una hora si no se le atiende. Y aquí tenemos que tomar en cuenta esto porque dependiendo de esta situación vamos a ver que las estrategias van a variar.
Nosotros no podemos utilizar esta estrategia de tiempo fuera y dejar llorar a un niño que tiene una persistencia muy alta, ¿no? Que le dura mucho el berrinche y si no va uno a atenderlo, pues no se va a calmar. Cuando hay niños que se les deja un poquito y a los 5 minutos se regulan fácilmente. Y el tipo de emoción experimentada. Uno también tiene capacidad de decidir qué emoción voy a tener o voy a mostrar, ¿no? Puedo mostrarme enojado todo el tiempo y ahí les podemos decir a los niños, estás decidiendo ponerte enojado, porque una cosa es la reacción inmediata, que tiene que ver con lo fisiológico, con lo impulsivo, con lo emocional, pero otro es cuando ya la emoción dura un rato y que decimos, a ver, este enojo ya te duró mucho y estás decidiendo mostrarte así, ¿no? Aquí se destaca la flexibilidad de la flexibilidad. También es un proceso neuropsicológico que tenemos que tomar en cuenta. La rigidez cognitiva nos hace que a veces podamos tener situaciones en donde no cambiemos de opinión, en donde nos cueste trabajo ver alternativas diferentes a un problema y no podemos encontrar la solución. Y eso nos hace aferrarnos y quedarnos atorados o estancados en una emoción. Aquí les dejo la referencia bibliográfica. Esta definición es de Gross, del Handbook de Regulación Emocional del 2007. Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta que la regulación emocional consiste en estos procesos extrínsecos e intrínsecos de los que ya habíamos hablado, para monitorear, evaluar y modificar las reacciones emocionales. Y esto es muy importante a la hora de intervenir con los niños. ¿Qué tan capaces son los niños? También dependiendo de la edad, ojo, de monitorear sus emociones. ¿Te diste cuenta cómo reaccionaste? O hay niños que incluso dicen, es que no pude controlarme, es que siento que me transformo, es que siento que me gana el enojo. Por ejemplo, hay niños que así lo dicen. Evaluar, ¿cómo fue tu reacción? No, pues me pasé, ¿no? La verdad es que sí exageré, por ejemplo, podrían decir, ¿qué puedes hacer para la siguiente vez? ¿Cómo lo puedes modificar la próxima vez que te pase eso? Puedes pedir ayuda, puedo respirar, puedo llevar algo que me ayude para sentirme tranquilo, etcétera, ¿no? Entonces, ojo, aquí, como les decía yo, estamos hablando de emociones positivas como negativas y también tenemos que tener en cuenta que el objetivo es alcanzar metas personales. Por ejemplo, si un niño tenemos que, cuando hay una situación de estrés en un examen, en una tarea, en un examen, ahora que está en la época de exámenes, y sabemos que el niño se pone muy nervioso al hacer el examen y si se frustra, se bloquea y entonces ya no puede seguir ejecutando la tarea. Si nosotros tenemos un niño que sea capaz de monitorear y evaluar la emoción, podemos proponerle opciones y soluciones para que en las siguientes ocasiones en donde se presente una situación similar como un examen, ¿qué puede hacer? Respirar, tener a la mano algo que le ayude a tranquilizarse, pedirle ayuda a la maestra, ir con calma resolviendo uno por uno y cuando vea un reactivo que le cueste trabajo, saltárselo definitivamente para avanzar con el que sigue, etcétera, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que hay niños que por la madurez o por su condición no son tan capaces de monitorear y evaluar las emociones, pero también tenemos aquellos y nos pasa mucho, por ejemplo, con chiquitos con TDA, por ejemplo, o con alguna situación de neurodesarrollo, en donde a pesar de que son capaces de monitorear y evaluar las reacciones, a la hora de que se vuelven a presentar, no son capaces de modificarlos y vuelven a la misma reacción. Entonces tenemos que considerar todos estos escenarios. Bien, fíjense, en este proceso vemos, en esta diapositiva vemos cómo son las características de la autorregulación emocional. En un primer momento se activa la emoción. Imagínense en este escenario en donde tenemos a una mamá que regaña a un niño, ¿no? Y entonces es un detonante. Siempre tenemos como disparadores o situaciones que pueden generar alguna emoción. Yo con los papás y con las mamás con las que trabajo les pregunto qué situaciones pueden disparar el enojo, el miedo, las reacciones desbordadas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues tenemos esta situación en donde la mamá regaña al niño y entonces se activa la emoción
por uno mismo o por otra persona, y entonces empieza la regulación intrínseca o la regulación extrínseca. El niño tiene que hacer este proceso de decir cómo voy a reaccionar. Como les digo muchas veces, pues esto no llega a ser así y en automático pues sale la conducta, pero a veces podemos como detenernos, pensar y actuar y entonces decidir qué vamos a hacer. Puede suceder el que diga, ok, mamá, voy a recoger mi cuarto, espérame tantito, dame 5 minutos para terminar este juego, ¿no? Por ejemplo, y voy a empezar, ¿no? Negociar. O una conducta emocional ya disparada, que sería la segunda imagen, en donde vemos la activación de la emoción a regular. Entonces, imagínense, pues el niño enojado de que lo regañó la mamá, pues empieza una conducta de berrinche, de enojo y empieza una crisis de llanto. Aquí es a donde empieza la situación de la intensidad, la duración y el tipo de respuesta. ¿Y cómo va a ser la regulación? Tenemos que tener en cuenta que mientras más chicos son los niños, necesitamos más apoyo de un regulador externo, que en este caso sería el adulto, y pues en los escenarios educativos sería el maestro, en los escenarios familiares pues sería a lo mejor los papás, los abuelos, etcétera. Entonces, se activa esta respuesta y podemos trabajar con estrategias que le pueden ayudar a disminuir la respuesta de manera consciente, controlada, o de manera inconsciente, como cuando los niños se les distrae y les dice, ven, ven, mira este juguetito, vamos a jugar con él. Y el niño responde, reacciona y se va corriendo a jugar con el muñeco que le da la mamá, sin pensar en que eso hizo que cortara con el berrinche que estaba a punto de suceder. Ese sería de alguna manera un ejemplo en donde el niño no es consciente de que está desactivando esta emoción a regular. Y en un tercer momento vienen las estrategias ya más conscientes de regulación. Ahora, aquí tenemos que ver de qué manera la primera emoción baja y da paso a una segunda emoción que puede ser estar tranquilo, o sea, después de estar enojado me calmo, después de estar nervioso respiro, me tranquilizo, o a lo mejor, como les digo, me distraigo y me pongo nuevamente contento, ¿no? O simplemente disminuyo la emoción que estoy regulando. Entonces, vamos viendo cómo estos 3 pasos pueden detonar diferentes caminos a seguir. Cuando hablamos de estrategias de intervención, tenemos que tomar en cuenta estas 3 etapas. Uno, los detonadores, que activa en el niño una situación de disregulación o dificultad en la regulación emocional. Puede ser cuando están jugando un juego de mesa y entonces pues pierden, ¿no? O cuando están frente a un grupo y entonces se le pide que hable frente al grupo. O cuando está en casa y a lo mejor no le hacen caso y entonces detona un llanto. ¿Qué es el disparador? ¿Cuál es el disparador? Que hace que el niño comience con una situación de disregulación. Entonces, cuando ya viene esta situación, tenemos que tomar en cuenta las características del niño para ver qué tan intensa es la emoción, cuánto dura y cómo es la respuesta del exterior. Se le hace caso, se llega a ignorar esa conducta, se le distrae, se le conforta, se le permite que el niño regule de manera independiente la emoción o necesita del apoyo externo. ¿Y cómo viene la siguiente respuesta, que le podríamos llamar una segunda emoción? La calma, la tranquilidad, el estar contentos nuevamente. No necesariamente tenemos que estar felices todo el tiempo, pero llegar a un estado de tranquilidad. ¿Cómo es esa situación? Voy avanzando porque tenemos poco tiempo. Bueno, aquí les decía yo algunos ejemplos. Me encantaría que, pues, si pueden comentar ahí en el chat de algunas respuestas que pueden ustedes tener como en cuenta ante estas posibles situaciones. Imagínense un niño que va acercándose hacia la escuela con su papá y que empieza a ver que ya lo va a dejar el papá y entonces empieza la respuesta emocional de llanto porque no quiere que su papá lo deje en la escuela
entonces no quiere entrar y llega la maestra y empieza a hacer alguna estrategia para convencerlo de que pase y empieza la crisis de llanto. Esa es una situación. Luego tenemos esta otra en donde vemos a un niño más pequeñito que a lo mejor está acompañando a su mamá o a su papá al supermercado y que el niño le pide que le compre un huevito Kinder, un chocolate, un dulce y la mamá le dice que no se puede y entonces entra la crisis, entra la reacción de enojo, de molestia, la frustración y la mamá tiene que responder ante esta situación. Y la otra que les pongo con niños más grandes, como les digo yo, en un juego de mesa, que puede ser de uno, dos o más integrantes, en el cual el niño no puede ganar, está frustrado, no puede alcanzar el objetivo que quiere, que es a lo mejor vencer al otro contrincante, y entonces empieza a desregularse hasta que a lo mejor desiste de seguir jugando, bota el juego, avienta todo y ya les dice a sus amigos que ya no quiere ser sus amigos. Estos ejemplos son muy cotidianos. em, Quisiera yo aquí que comentáramos en el chat si se puede, voy a ir viendo cómo son las posibles respuestas que ustedes ven, tanto de los niños como de los educadores y como de las familias. Sí, lo puedo ver. Ya en el chat tenemos de Brenda García, nos dice, la docente puede intervenir de manera que desviemos la conducta u ofrezca alternativas y reforzadores positivos para ayudar a regular la emoción de angustia por dejar al papá. Sí, También, como cuando dice, vente, vamos, vamos, te voy a enseñar algo, y entonces el papá de pronto se va y el niño, bueno, se empieza a decir qué pasa, puede funcionar. Sabemos que hay veces en donde funciona de maravilla y el niño se queda tranquilo y hay ocasiones en donde a los niños les cuesta más trabajo. Eh, sí, adelante. bueno, aquí ya empezaron como las consultas particulares. Sí, No si quieren esas las dejamos para el ratito, las sé, voy a ir tomando en cuenta, ¿sí? Ajá, ujú. Sí, ya de ahí, ok. no, fue creo la única respuesta más Está muy acorde a bien. la pregunta. Vamos avanzando para que tengamos buen tiempo de las preguntas y respuestas que yo creo que son muy variadas. Está muy bien. Entonces, esto que creo que es muy importante. ¿Cómo va evolucionando la autorregulación conforme el niño va creciendo? Esto hay que tomarlo bien en cuenta. Yo, pues desde mis inicios en la carrera, me he acercado al tema de psicología del desarrollo y para mí es una base fundamental para abordar diferentes problemáticas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que al inicio, cuando el bebé es muy pequeño, este es un diagrama de un modelo que se llama la teoría sinactiva del desarrollo de una autora que se llama Heide Lizals. Ella habla que desde que estamos en el vientre materno y desde que el bebé nace, el niño necesita organizarse por capas, ¿no? Pensemos como en una cebolla. Entonces, la capa más profunda le denominó la parte fisiológica, ¿no? Si el niño, imagínense un bebé prematuro que nace y que tiene que estar en una incubadora, no tiene al 100% sus sistemas funcionando bien, su sistema respiratorio, su sistema circulatorio, etcétera, pues ¿qué se va a andar preocupando de autorregular su conducta? Lo que tiene que andarse preocupando es de canalizar toda esa energía a que esté bien, ¿no? Y los doctores también preocuparse porque el niño, su salud esté bien. Después sigue la capa motora. Y aquí es muy importante. Si ustedes se fijan, un bebé recién nacido necesita tener esta posición hacia el centro, como la tenía en el vientre materno, ¿no? En posición así fetal, organizado, en donde pueda regularse. Por eso muchas veces las enfermeras los tapan así como de taquito, le decimos, o los ponemos en el rebozo para que tengan esta contención motriz que les ayuda a regularse y a tranquilizarse, ¿no? Este movimiento que nosotros hacemos cuando arrullamos a los niños, cuando los mecemos, hace que motrizmente el niño sea capaz de organizar su cuerpo y tener una regulación fisiológica. También vemos cuando los niños están desorganizados y en llanto, los bebés están llorando y patalean y mueven sus manos de manera desorganizada. Y ahí podemos ver una situación de disregulación que tiene que ver con un estado fisiológico. Pero conforme vamos creciendo, también lo motor tiene mucho que ver. ¿Cuántas veces hemos visto niños en edad preescolar o escolar
que no pueden estarse quietos en su lugar. Se están moviendo, están subiendo el pie, se están parando en su lugar, están agarrando algo, están volteando a todos lados y tiene que ver a veces con un tema de integración sensorial. A veces tenemos que regresarnos a trabajar esa parte motriz del desarrollo para después poder abordar el tema de regulación conductual, porque si no es como el cimiento de la casa, ¿no? Si no está bien puesto ese cimiento, entonces lo demás no va a funcionar correctamente. Luego, los estados de conducta, ¿no? Que tiene que ver con cómo estamos eh, atencionalmente, tanto cuando estamos despiertos, activos, interactuando socialmente, y cuando llegamos a un estado de disregulación que llega al llanto, cómo nos contenemos. Cuando los niños son bebés, ustedes pueden ver que cuando el niño está inquieto, empieza a quejarse, se empieza a mover, se empieza a poner rojito, y ahí es cuando la mamá le dice, ay, bueno, te voy a dar de comer, te voy a cambiar el pañal, y vuelve otra vez a este estado de confort. Pero si no se le ayuda, llega el llanto, llega el desborde, y entonces hay que hacer otras estrategias para calmar. Pongámoslo en la situación de los niños grandes también, que van poco a poco, como pasando de un estado al otro, ¿no? De estar activos, de estar molestos, allá en una euforia o en una crisis, ¿no? Y finalmente, la parte de interacción. Perdón. Entonces decimos que para que el niño pueda adaptarse socialmente e interactuar con su medio, tiene que tener regulado todos los otros estados para entonces poder funcionar correctamente a nivel social. Entonces, tengan en mente este modelo de capitas para que después vayamos viendo cómo va avanzando esto en el desarrollo. Cuando el niño es pequeño, en el primer año de vida, vemos que los niños van expresando las emociones de diferente manera. Los bebés muy chiquitos, de 0 a 2 meses, pues es el llanto, la sonrisa, un distrés, un disconfort cuando están molestos. Los de 3 a 6 meses ya muestran algún signo de enojo como mucho más consciente, o de agrado y de desagrado. O sea, te sonríen cuando están contentos, ponen caritas así como de puchero cuando están enojados. A los 6 a 9 meses ya hay una evidente risa social y un miedo ante los extraños, o sea, este temor así como un rechazo que es particular a esta edad. Y entre los 9 y los 12 meses se ve algo que llamamos ansiedad de separación, que es muy típica de esta edad, porque dicen, ¿a dónde se me fue mi mamá o mi persona conocida? Y tienen estas reacciones de sorpresa muy bonitas, sobre todo cuando jugamos este picabú con los niños, ¿no? Nos van expresando principalmente emociones de agrado y de desagrado, y ya hasta el final del primer año ciertas reacciones de temor. ¿Cómo regulan las emociones los niños en el primer año de vida? Con el chupón, chupándose el dedito, mirando a otras personas, al escuchar a mamá, al escuchar una voz conocida, con esta contención y este balanceo del que les digo. Winnicott, un autor psicoanalítico, hablaba del holding y el handling, y el apego, obviamente, que la persona segura, o sea, que haya un adulto de confianza, que el niño sepa, esta persona va a atender mis necesidades cuando yo requiero. Eso va a hacer que el niño se regule. Cuando el niño llega al año, y entre el año y los 2 años, van habiendo ya un mayor abanico de emociones. Desde la euforia, aumentan los episodios de enojo, aparecen ciertos berrinches, aparece algo muy importante que es la permanencia de objeto, y eso le permite tolerar la ausencia de mamá, o de decir, me puedo esperar tantito, sé que va a venir, sé que va a venir la comida, sé que me van a dar el juguete, puedo esperar. Estas reacciones de enojo y de tristeza ya son mucho más evidentes, y conforme va avanzando la edad y van teniendo más lenguaje, pueden decir, estoy enojado, ¿no? A veces pueden llegar a mostrar ciertas conductas de celos, y muy primitivamente algunas emociones de pena, culpa y vergüenza. En esta etapa, los niños son capaces de regular las emociones al utilizar objetos para distraerse, como juguetes, como el objeto transicional, que son las mantitas o los peluchitos que les ayudan a calmarse. Pide apoyo al adulto, comienza poquito a poquito a utilizar las palabras para expresar emociones, y referentes sociales que le permiten evaluar situaciones. Si yo veo que mi mamá dice, ándale, ve a jugar, ve con ese niño, y veo que mi mamá pone una sonrisa, entonces yo voy a ir. Pero si dice, cuidado, cuidado, entonces ve la reacción de mamá,
el niño va a decir, ay, aguas, aquí algo va a pasar. Vean cómo es muy importante que vayamos de la mano con otras áreas de desarrollo, porque si el niño todavía no es capaz de hablar o decir algunas palabras durante esta etapa, pues poco a poco va a ser más difícil que exprese las emociones. Pero cuando llegamos a los 2 a 3 años, aquí sí ya necesitamos el lenguaje. No solo para expresarlo, sino también para regularnos. Ya en un amplio rango de emociones, desde las agradables hasta las desagradables, comienzan los terribles tres, que pues normalmente empiezan antes de los tres, o los terribles dos, los miedos típicos de esta edad que son a la oscuridad, a que mamá se vaya, a estar solito, y están conscientes de la causa y efecto de sus propias conductas, de que algo que yo hice causó molestia o agrado en mamá, papá, alguien, ¿no? ¿Cómo regulan las emociones los niños de 2 a 3 años, los de maternal? Pueden hablar de las emociones, o sea, mientras más lenguaje haya, pueden decirlo mejor. Es muy importante porque van a disminuir las conductas de pegar, de arañar, de morder, de rasguñar, sobre todo muy típicas en la guardería. Van a ser poco a poco, no así de golpe, pero poco a poco más capaces de entender las emociones de otros, pedir ayuda y a través del juego simbólico, que es muy característico en esta edad, van a poder expresar las emociones con los títeres, con los muñecos de la casita, con cualquier personaje que estén utilizando. Con ellos podemos jugar para ayudarles a los niños a expresar las emociones. Y finalmente, entre los 3 y los 6 años, que es en la edad en la que están en preescolar, los niños son capaces de tener emociones más complejas, como el orgullo, la preocupación, los celos. Los niños a esta edad ya pueden nombrar una emoción muy importante, que es estar nervioso, o bueno, la ansiedad, ¿no? Le podemos decir estoy nervioso, estoy ansioso, pero ya lo pueden decir. Pueden ser empáticos con otros niños y responder ante esta empatía, o sea, le ayudo a pararse a mi amiguito que se cayó, poder entender que se puede experimentar dos emociones juntas, o sea, estoy enojado, pero estoy triste, eso es muy importante, ¿no? Y en algunos momentos todavía viene una disregulación como más típica de una edad anterior. ¿Cómo regulan las emociones los niños de preescolar? Bueno, ya pueden interactuar con sus pares. Es bien bonito ver cómo los niños de preescolar se pueden regular entre ellos poquito a poco, ¿no? Los de primero quizás no tanto, pero ya vemos a los de Kinder 3 que ya son capaces de decirle, tranquilo, tranquilo, mira, toma, te lo presto, ¿no? Solitos los niños. Es muy, muy bonito ver eso. Pero también como el otro, el par, ve y observa y entonces dice, bueno, si él se puede calmar, yo también, ¿no? Va a regular las emociones intensas de forma intrínseca, o sea, adentro con un habla interna dice, me voy a calmar, tranquilo, mi mamá va a venir al ratito, no pasa nada, ¿no? Con esta habla interna de la que hablaba Vygotsky. Se integra la emoción con el pensamiento y aquí en la terapia nosotros les ayudamos a los niños a pensar en su peor pesadilla, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puedes imaginar si te preocupas porque tu mamá no venga por ti a la escuela? Que se va a hacer de noche y me voy a quedar aquí solito y voy a estar aquí en la escuela, solito, ¿no? Ese es como que el pensamiento que va asociado a la emoción y que desde un enfoque cognitivo-conductual nos ayudaría a trabajar la regulación. Incrementa sus estrategias de regulación como la distracción, el habla privada, cambiar el foco de atención, como concentrarse en otra cosa. Eh, el niño ya a esta edad es capaz de mostrar emociones distintas a las reales. Es decir, me muestro contento con otros, aunque por adentro estoy que me muero de miedo, por ejemplo, ¿no? Eso es bien interesante cómo a esta edad ya empieza a surgir esas situaciones. Pueden entender que hay emociones mezcladas y son conscientes de las conductas que se esperan de él ante ciertas situaciones. Bueno, voy a tomar el tema de temperamento de manera muy, muy, muy breve porque, como les digo, va de la mano con la autorregulación. Hay varios autores que hablan de que el temperamento tiene varias dimensiones, ¿no? Sabemos que es la forma en la que respondemos ante ciertas experiencias, ¿no? Em, el temperamento lo vamos a ver desde que nacemos, va modificándose a través de la edad, pero va teniendo cierta continuidad. Es decir,
un niño con un temperamento fuerte, pues va a mantener ese temperamento a lo largo del tiempo, pero va a irlo modificando conforme va creciendo y entonces va a adecuar sus conductas conforme a lo que se espera de él en el medio. Normalmente las características de temperamento son biológicas y pueden ser influenciadas por factores psicológicos. Pero también hay un concepto muy importante en el temperamento que se llama the goodness of fit, que es qué tanto encaja el temperamento del niño con el ambiente en el que se encuentra. Entonces, cuando hablamos de las dimensiones del temperamento, podemos entender que hay niños muy activos desde chiquitos, ¿no? Que les gusta andar afuera trepando, brincando, ¿no? Que no se están quietos. Hay niños más pasivos, hay otros que son promedio. Otro componente del temperamento, que es el afecto negativo. Hay niños que llegan a un afecto negativo muy rápido, o sea, son muy irritables fácilmente, ¿no? Les llamamos aquí en México de mechita corta, porque fácilmente se disparan, ¿no? Tienden a estar de malas o aburridos o disconformes, incómodos, ¿no? Hay quienes no, hay quienes por el contrario le llamamos también, ¿no? Son de sangre liviana, que normalmente están tranquilos, son alivianados, algo que sea difícil lo pueden superar fácilmente y entonces esto claro que nos va a hacer la diferencia en cuanto a la regulación, ¿no? De las emociones. Alguien con un afecto negativo muy alto le va a costar mucho más trabajo modificar sus emociones, regularlas, mientras que alguien con menos afecto negativo, ¿no? Va a tender a distraerse más fácilmente, a lo mejor a calmarse con otras estrategias más fáciles, entonces va a llegar a un estado de regulación más fácilmente. Y el otro componente que engloba el temperamento es este del control del esfuerzo. Eh, a veces puede ser un poquito difícil de entender este componente, pero bueno, pensemos así en una persona persistente en una tarea, como que dice, yo quería ir al cine el fin de semana y quiero ir al cine y quiero ir al cine y no se pudo hoy, pero es que yo quería ir y entonces ahora tenemos que ir, ¿no? Les doy este que sería un ejemplo, pero persistir en una tarea que puede ser armar un rompecabezas, pedir perdón y perdón y perdón y hasta que yo esté segura que alguien me perdonó, ¿no? O sea, aferrados les decimos. O también personas que son muy metódicas, muy poco flexibles ante ciertas situaciones, que les cuesta trabajo adaptarse ante ciertas nuevas tareas, que a lo mejor les gustan las cosas con un horario, con una rutina establecida, pues mientras más controlado, ¿no? O controladoras pudieran ser estas personas, o mientras más alto tengan el control del esfuerzo, también va a costarles más trabajo regularse. Mientras que las personas con menos control del esfuerzo van a tender a ser más impulsivas, más desorganizadas, más, pues a lo mejor dispersas en cuanto a los horarios, o a lo mejor con tareas que tengan que tener como una secuencia, pues no le van a poner tanta importancia. Entonces también el otro extremo del control del esfuerzo pudiera llegar a presentar una situación de dificultad en la autorregulación. ¿Por qué hablo del temperamento aquí? Porque les digo, va de la mano con la regulación. Si nosotros tenemos niños con dificultades en la regulación, tenemos que tomar en cuenta cómo está su temperamento. Si es un niño fácil, si es un niño difícil, si es un niño lento, lento de adaptarse, ¿no? Que también tenemos niños así. Tenemos que tomar en cuenta estos factores y una clave para detectarlo es preguntarles a los papás, ¿es así desde chiquito? ¿No? Y entonces poder tomar acciones que también pueden ser diferentes. Diferentes, por ejemplo, al caso de un niño con un temperamento regular, promedio, un niño fácil, pero que por situaciones de crianza, ¿no? Digamos que está en un ambiente que a lo mejor no le está ayudando con las rutinas, que está, no sé, siendo criado a lo mejor por los abuelitos, estoy como poniendo un ejemplo, ¿eh? Y entonces los abuelitos a veces les cuesta trabajo poner el límite, y entonces las rutinas no se están llevando a cabo bien, ¿no? Todo esto es ambiental, ¿no? Y entonces por eso la regulación está fallando. Es otro ejemplo, es caso ambiental versus caso temperamento. Entonces tenemos que evaluar cuál de los dos factores está jugando. A veces se juntan los dos, ¿no? Y ahí es cuando viene el problema. Bueno, ya voy para lo último que sería las estrategias para el aula, que sería trabajar con la identificación de emociones,
con la expresión de emociones, que es muy importante, ¿no? Sobre todo como ayudarles a expresar las emociones conductualmente a los niños y llegar finalmente a la parte de regular, desde la respiración, como les digo, la distracción, el habla interna, el automonitoreo, los ejercicios de autocontrol del cuerpo, ¿no? Físicos, y todos estos nos ayudan a controlar las emociones, pero tener un vocabulario emocional en el aula desde preescolar es fundamental para que los niños puedan incorporar todas estas estrategias en su día a día. Pues así corriendo, 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 termino con mi presentación. Quiero dar paso. Seguramente que no nos va a dar oportunidad de contestar todas las preguntas, ya me lo dirá la moderadora, pero esperaría yo que por lo menos unas 2 o 3 las pudiéramos contestar. Efectivamente, han llovido de preguntas y consultas. ¿Hay alguna batería que se pueda aplicar para detectar el nivel de autorregulación? Nos pregunta Rosy Martínez. Sí, sí lo hay, pero sobre todo yo te diría que en mi caso personal, una estrategia que yo utilizo es evaluar el temperamento. Todos los cuestionarios de Mary Rothbard pueden funcionar porque para mí es muy importante ver el temperamento y las funciones ejecutivas. O sea, cuando tú evalúas funciones ejecutivas en preescolares o en escolares, puedes ver mucho de la autorregulación y la entrevista clínica. Yo me iría por esas tres estrategias. Muchas gracias. Tenemos también otra pregunta. ¿Hasta qué edad se puede hacer contención motora ante un berrinche? Híjole, es que depende, o sea, porque a veces el berrinche no es el de los niños chiquitos que se tiran al piso, sino es el de un llanto desbordado de un adolescente, ¿no? ¿Saben? Es que a veces los vemos así. Yo les digo a los papás, a ver, tú tienes que ser el experto del niño. Hay niños que te mandan a volar cuando tratas de abrazarlos y hay niños que necesitan esa contención. Y a veces es la contención de tomarlo de los brazos, ¿no? De tomarlo de la cabeza y estar ahí, ¿no? Decir, aquí estoy. Hay veces que necesitan el abrazo, el que se sienten con uno, o sea, cuando son más chiquitos, pero como les digo, incluso el adolescente a veces necesita estar aquí al lado de uno, ¿no? En el regazo de uno, pues sí, con el apapacho de aquí estoy para consolarte. O sea, ese contacto físico yo no lo quitaría nunca, simplemente va variando conforme el niño va creciendo, pero como les digo, la personalidad del niño es bien importante porque hay niños que dicen, déjame en paz, déjame solo y hasta te avientan una patada, entonces también hay que detectar las características del niño. Ok, pues siguen habiendo muchas, pero en general tienen que ver cómo sería el papel del docente para mediar estas conductas disruptivas si en el aula se comienzan a identificar síntomas de mucha violencia verbal y que va trascendiendo hacia ya agresiones físicas, ¿no? Pensando en un aula típica de educación primaria. Ujú. Muy importante, o sea, hacer trabajo de prevención. O sea, la prevención es fundamental por esto que les digo yo, de identificar, expresar y tener estrategias de regulación emocional. Eso es como un trabajo que se tiene que hacer antes de que ocurran estas situaciones. Pero cuando empezamos a ver situaciones así, tenemos que tener bien claro el límite, de decir, alto, esto no se permite el contacto físico, la agresión, ¿no? Lastimarnos verbalmente, o sea, con un límite claro, firme y fuerte. O sea, fuerte me refiero a no de gritar, sino decir, aquí está el límite. Y nombrar la emoción. Estás enojado porque tu compañero te dijo tal. ¿Cómo lo vas a solucionar? Hay muchos enfoques, el de disciplina consciente a mí me gusta mucho. Hay un programa que se llama The Incredible Years, que si gustan revisarlo por ahí, este, puede funcionar muy bien para el aula. El de disciplina consciente también es maravilloso. Que pueden funcionar como pasos a seguir, ¿no? O sea, como el modelo de educación para la paz, que también ayuda mucho a solucionar problemas, como modelos ya puestos en práctica en el escenario educativo. Pero sobre todo nombrar las emociones, dar estrategias de regulación y de solución de conflictos, que eso es lo más importante. Bueno, maestra, es un honor de verdad haber disfrutado y haber aprendido tanto en esta conferencia. Nos sentimos muy honrados para el Instituto Umbrales, es un honor. Sé que se quedan muchas manitas arriba, pero
Tenemos una agenda Les y dejo mis datos para que si quieren escribirme directamente, ya sea por mensaje a Instagram o a mi correo electrónico, con mucho gusto lo puedan hacer.